Hermanos, cuando uno estudia la Sagrada Escritura, hay historias que son realmente conmovedoras. Hay historias que tienen una connotación tan especial que a veces con 4 o 5 versos te dan una lección tan potente, tan poderosa, que uno habla y medita en ellas y comprende el inmenso amor que el Padre y el Hijo tienen todavía para con esta raza pecaminosa. Hoy vamos a meditar en el caso de una mujer que hallamos su historia en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. La historia de una mujer que solamente una mujer puede llegar a entender cómo estaba ella. Solamente una mujer puede llegar a entender el grado en el cual ella había llegado. Los hombres no hemos tenido la oportunidad de pasar por esa experiencia. Las mujeres sí, hermano. Y vamos a descubrir, hermano, cómo esta mujer obtuvo el perdón, obtuvo la sanidad física y obtuvo también la sanidad espiritual, que es una gran lección para todos y cada uno de nosotros que también estamos sufriendo las consecuencias de la enfermedad. El tema que vamos a reflexionar ahora se llama el toque de la fe. Me imagino que algunos de ustedes ya saben por dónde van. El toque de la fe. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿qué es fe? ¿Cuál es la definición que dice el apóstol Pablo con relación a la fe? Muy bien. Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿verdad? Así lo indica la Sagrada Escritura. Yo pregunto, ¿por dónde viene la fe? ¿Por dónde dice la Escritura que viene la fe? Muy bien, por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Elohim. La fe viene por oír la verdad. La fe viene por escuchar la verdad. La fe viene por estudiar la verdad que hallamos en la Sagrada Escritura. ¿Y dónde hallamos esa definición, hermanos? ¿En qué libro? Romanos capítulo 10, verso 17. Ahora yo pregunto, hermanos, ya sé lo que es definición de la fe, ya sé por dónde viene la fe. ¿Qué tiene que hacer esa fe en mí, en cada uno de nosotros? ¿Qué tiene que hacer esa fe? Obrar. La fe tiene que obrar. La fe tiene que cambiar nuestras vidas. ¿Qué dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 14 en adelante? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hay algunos que dicen que solamente hay que tener fe. Solamente cree, pero no hacen obras. Aún lamentablemente dentro del movimiento adventista, eso se está escuchando con más frecuencia. Solamente hay que creer, solo hay que tener fe y nada más. Pero el apóstol Santiago, ¿qué dice, hermanos? ¿Podrá la fe salvarle? Dice el verso 15. Y muchas veces nosotros decimos que la fe me tiene que llevar a guardar los mandamientos. Pero nos olvidamos de algo muy importante que dice el apóstol Santiago. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha decir que tengo fe? ¿De qué aprovecha decir que tengo fe
Si hay un hermano en la fe que está necesitado de ropa, de alimento, de cariño, y no me preocupo por él, ¿podrá la fe salvarme cuando esa fe no me lleva a actuar de acuerdo a la voluntad del Creador? ¿Podrá esa fe salvarme, hermanos? Cuando veo que hay entre nosotros algún necesitado y no me preocupo por él. Dice el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta. La fe, si no tiene obras, es muerta. Ahora yo pregunto, ¿tenemos fe? ¿Quién va al hospital? El enfermo. ¿Acaso no estamos todos nosotros enfermos? ¿Y a qué venimos aquí? A curarnos. ¿A curarnos de qué? De la lepra. ¿La lepra de qué? Del pecado. ¿Para qué cosa, hermanos? Para cambiar. Para tener fe. Para ser diferentes. Para ser sanados. Lamentablemente hay hospitales que no curan. Pero este hospital tiene poder para curar, hermanos. Este hospital tiene poder para sanar. ¿Por qué? Porque nuestro médico es aquel médico que nunca ha fallado un caso. Hay médico en Galat, hermano y hermana. Hay médico en Galat para aquellos que queremos acudir a ese único médico que no ha fallado ningún caso. Verso 18 de Santiago capítulo 2. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Ahora yo pregunto, hermano, ¿estamos temblando nosotros ante la gran verdad del tiempo en que estamos viviendo? Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y la fe no consiste solamente en decir yo guardo los 10 mandamientos. Porque la ley en sí es tan amplia, tan abarcante, que el Creador dio al pueblo de Israel en el monte del Sinaí un recordatorio de todo lo que había recibido Adán, y allí incluye mandamientos, estatutos, testimonios, leyes, juicios. Y en esa fe debe obrar también en nosotros cuando vemos que hay un hermano en la fe que está realmente necesitado. El Creador permite que haya necesidades dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, precisamente para mostrar nuestra fe y nuestro amor hacia ese hermano o hacia esa hermana que está pasando por dificultades, para probar nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Elohim, y la fe nos tiene que llevar a obrar. Pregunto, hermanos, cuando el Salvador estuvo aquí en la tierra, pronunció unas palabras que el evangelista Lucas lo plasmó en su evangelio. Lucas 18, verso 8. Si nosotros entendemos, hermanos, que la Escritura ha sido dejada para cada uno de nosotros, si entendemos que la Escritura ha sido dejada para su pueblo, y nosotros decimos que formamos parte de su pueblo, ¿qué dice allí, hermanos, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 8? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe dónde? En la tierra.
¿hallará fe entre su pueblo? ¿Hallará fe entre nosotros? Porque la Escritura ha sido dejada para nosotros. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en aquellos que decimos que somos su pueblo? Y la fe es la certeza, la seguridad de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. La fe me tiene que obrar, me tiene que llevar a cambiar, me tiene que llevar a depender perfecta y únicamente de Él, porque de Él viene la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Elohim. Para que podamos entender, hermanos, el toque de la fe. Para que podamos entender realmente la historia conmovedora que vamos a tener la oportunidad de compartir. Y hablamos de fe. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿un hombre sin fe podrá agradar al Creador? Imposible. Pablo dice, ¿no? Sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Elohim. La fe tiene que mover montañas. Y el Salvador que dijo, si tuvierais fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. ¿Y cómo es el grano de mostaza? La semilla más pequeña que hay. Entonces, ¿tenemos fe, hermanos? ¿Podremos presumir de fe? Pero yo no veo que la montaña se mueva. Cuando digo montaña, muévete. ¿Será que no tenemos fe? Presumiendo tener fe, ¿será que no tendremos fe? Dice, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Elohim. Entonces, entendiendo ya más o menos esto, hermanos, el concepto de la fe, la gran necesidad que debemos tener cada uno de nosotros, abrimos el Evangelio de Mateo. Mateo 9, versos 18 y 19, en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24, y en Lucas capítulo 8, versos 41 y 42. Mateo 9 lleva como título en la escritura, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Yeshua. Mateo 9, 18, 19. Marcos 5, 21 al 24. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 41 y 42. Ahí nos está haciendo la introducción a esta historia. Nos dice que el Salvador está visitando o está queriendo llegar ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde está queriendo ir el Salvador? A la casa de Jairo, ¿verdad? ¿Iba solo el Salvador? Iba con una gran multitud. Una multitud que hacía, que le oprimía, que le tocaba, ¿verdad? Una multitud que le impedía caminar con tranquilidad. En esa historia, así comienza el relato, hay una gran multitud que la aprieta, que lo oprime. Y aparece en escena a continuación la historia de esta mujer. Y vamos a ver algunas características de esta mujer, hermanos. Voy a poner aquí las características de esta mujer para que después comparemos con nuestra característica para que podamos ver dónde tenemos que ir para encontrar también sanidad. Mateo 9, versículo 20. Dice, una mujer enferma de flujo de sangre, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dice que estaba enferma? 12 años. Flujo de sangre, hermanos. Y en Lucas
capítulo 8, verso 43, para que ustedes vayan, hermanos, también reflexionando y ubicándonos en ese contexto. En Lucas dice que además de estar enferma por 12 años, había estado en médicos y que se había gastado en ellos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Había ido a los médicos del mundo, se había gastado todo el dinero y no había sido curada. Una mujer enferma con 12 años de flujo de sangre. Por eso dije, hermanos, solamente la mujer puede entender cómo estaba esta mujer. Y esta mujer, además de su triste condición, era considerada como, hermanos, inmunda. La ley levítica consideraba a la mujer, tanto en su periodo menstrual como en el caso de esta mujer, totalmente inmunda. Aquello que ella tocaba era inmundo. Si alguien se le acercaba a ella y la tocaba, era inmundo. ¿Cómo se sentiría esa mujer? 12 años sufriendo una constante hemorragia. ¿Cómo? ¿Se sentiría fuerte? ¿Se sentiría cómo? Débil. Débil, demacrada, anémica, a punto de morir, desahuciada por todos los médicos, ya no tiene recursos, ya vendió todo lo que tenía por seguir la corriente del mundo, que si tienes que comprarte este medicamento, que si tienes que hacer esta operación, ya no tengo recursos, ya no me queda nada más por hacer. Estoy esperando tristemente el momento de mi muerte. Así podía ser la vida de aquella mujer. Había sufrido mucho, ya no tenía nada. Pero en Marcos capítulo 5, verso 27 dice que oyó hablar de Yeshua. Oyó hablar de alguien que podía sanarle. Cuando oyó hablar de Yeshua, pensó, si tocare solamente su manto seré salvo. Ahora pregunto, hermanos, ¿qué pudo haber escuchado esa mujer de Yeshua? ¿Qué pudo haber escuchado esa mujer que le hizo renacer la fe para confiar en aquel hombre que no lo conocía, que no lo había visto, pero que solamente había oído hablar de él? ¿Qué pudo haber escuchado que cambió la fe de su vida? ¿Qué pudo haber oído que le hizo tener fe para confiar en un hombre que le podía sanar? ¿Qué pudo haber oído, hermanos? Yo abro solamente la Biblia, desde que él comienza el ministerio hasta esta historia, y hallo suficiente para poder tener fe con él. Lo primero que hizo el Salvador, cuando llamó a Pedro y a su hermano, ¿qué eran Pedro y su hermano? Pescadores. ¿Habían pescado la noche anterior? No. Echa la red a la derecha y llenaron tal gran cantidad de peces que económicamente Pedro y su hermano tenían fortuna, hermano. La barca llena de peces, tenían fortuna, tenían para vivir, tenían para contemplar el futuro de una forma halagadora, porque hemos tenido una gran cantidad de peces. Ha habido una buena cosecha, la barca está llena, tenemos riquezas. Pesca milagrosa.
Y cuando Pedro tiene fortuna, cuando Pedro tiene dinero, escucha, déjalo todo, ven y sígueme. Y Pedro lo dejó todo y siguió al maestro de Galilea. Y nosotros seguimos aferrándonos a las cosas de este mundo, seguimos aferrándonos a lo material de este mundo, buscando más riquezas, pero Pedro no, pero Pedro cuando escuchó el llamado, lo dejó todo. Ven y sígueme. ¿Y qué le dijo? Pedro no fue rebelde, hermano. Pedro escuchó, ven, sígueme, y ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Nosotros hemos sido llamados a ocupar ese lugar. ¿De qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a mantener a mi familia si no trabajo? ¿Acaso Pedro no tenía familia? No sabemos si tenía hijos. Suegra tenía, por lo tanto estaba casado. ¿Tenía alguien que mantener? Y sin embargo le dijo, maestro, ¿de qué voy a mantener a mi mujer? ¿De qué me voy a mantener si voy contigo? Dejó la pesca, dejó la red, lo dejó todo y se fue detrás de aquel que le dijo, ven y sígueme que te haré pescador de hombres. Seguimos viendo lo que pasó después y hallamos las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo. En el Sermón del Monte, el pueblo de Israel esperaba un libertador terrenal, guerrero, un David, y escucha palabras que ningún hombre había hablado hasta entonces. Las bienaventuranzas. El Sermón del Monte, palabras que deben conmover el corazón de cada uno de nosotros. En Mateo 8 hallamos también el leproso, la curación del leproso, del siervo, de la suegra de Pedro, calma la tempestad, los endemoniados de Gadara. Y en el capítulo 9 de Mateo aparece el paralítico sanado. Todo eso fue suficiente, hermanos, para poder entender en la mente de aquella mujer que había un hombre que tenía poder para sanarla. Porque ella había oído, no había visto, había oído. ¿Por qué? Porque ningún hombre habló como habló aquel hombre. Y las palabras de aquel hombre resonaban de lugar en lugar. Resonaban, iban de boca en boca, iban de hogar en hogar, iban de pueblo en pueblo, y las multitudes venían a él a escucharle. Porque jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y la mujer sintió fe. La mujer desahuciada, anémica, débil, inmunda, sin recursos, escucha de alguien que lo puede sanar. Y la fe de ella se reanima, se fortalece. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pero hermanos, ubiquémonos en la escena. Una gran multitud seguía al maestro de Galilea. Esa multitud le apretaba. Esa multitud le oprimía. Ella era mujer, despreciada de la sociedad, además inmunda. Porque la gente tiene que saber que ella era inmunda. Ella no podía ocultar su enfermedad. Porque eso también se corre. Cuidado que aquella es inmunda. Aquella tiene una hemorragia. Había ido a médicos. Era de dominio público que ella estaba enferma. No podía nada, ni siquiera tocar a alguien. Era un temor para la sociedad acercarse a ella y tocarla. O que ella lo tocara porque era considerado como inmundo hasta la noche, hermano. Y todo lo que ella tocaba, y lo que tocaban, lo que ella tocaba, eran inmundos. Una gran multitud la aprieta, le oprime. Tiene dificultades al caminar el mismo Salvador.
intenta ir, no puede. La multitud le rechaza, la multitud le desprecia. Sal de aquí, mujer, tú eres inmunda. La mujer puede haber caído, se vuelve a levantar, intenta acercarse al maestro, sigue siendo despreciada. Pero su fe no decae, hermanos. Su fe sigue avanzando. Si tocare solamente su manto, seré salva. Y a veces nosotros hacemos totalmente diferente. Nos viene un pequeño problema y abandonamos el barco. Abandonamos la fe, abandonamos la oración, abandonamos el estudio, lo abandonamos todo. ¿Por qué? Porque posiblemente no hayamos entendido que esta mujer, a pesar de todas las circunstancias adversas que le rodeaban, ella seguía pensando, si tocare solamente su manto, seré salva. La salvación no es nada fácil, hermanos. No vayamos a pensar que la salvación es aquello, bueno, yo ya soy salvo y punto. Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y la mujer sabía que su sanidad estaba ahí, que podía ser sanada física y espiritualmente, hermano. Y ella sabía que tenía muchas dificultades que vencer. Una gran multitud seguía al maestro. Esa gran multitud estaba tocando el cuerpo del Salvador y le impedían que la mujer pudiera tener acceso a él. Se cae, se levanta, es despreciada, vuelve otra vez a intentarlo, no puede, pero insiste, porque su fe no decae. Si tocare solamente su manto, seré salva. Sabía que solamente Él, solo Él la podía sanar. Solo Él podía sanarle de esa enfermedad. Solo Él le podía dar sanidad física y espiritual, porque la sanidad espiritual significa también sanidad física. Y ella no pierde esa fe. Ella sigue perseverando a pesar de que alrededor suyo la multitud le desprecia. ¿Estará pasando eso también con nosotros, hermano? Que alrededor nuestro la multitud nos desprecia y para que no sigamos siendo despreciados, bueno, abandono la fe y me uno con la multitud. La mujer no fue así. La mujer seguía viendo que solamente aquel hombre podía sanarlo. Y su fe iba aumentando a pesar de la gran dificultad. La mujer iba aumentando en fe. Si tocare ese manto, si tocare, ¿por qué me cuesta tanto tocar ese manto? ¿Por qué me lo impide tanto la gente? Si yo solamente quiero tocar ese manto que me va a hacer salva. Y la mujer sigue. Y la mujer sigue perseverando. Pregunto, hermano, ¿qué pasó cuando su fe se agarró a las promesas? Y la mujer llegó a tocar el manto. ¿Lo tocó o no lo tocó? ¿Lo tocó? ¿Qué dice la Escritura? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Perseveró la mujer hasta el fin? Claro que sí, hermano. Hasta que no tocó su manto, la mujer no paró. Vosotros no queréis que yo toque el manto, yo voy a tocar el manto. Y se cae una vez, se cae dos veces, se cae tres veces, oye insultos, desprecios. Pero la mujer persevera, la mujer sigue tocando, la mujer sigue avanzando. Ellen White dice, hermanos, que la mujer no podía haber tocado al Salvador si el Salvador no se hubiera acercado a ella. Y el Salvador es el que conoce nuestro corazón. Y el Salvador es el que viene a tocar nuestro corazón. Él es el que nos llama. ¿Quién busca a quién? Es Él quien busca al pecador, hermano. El pecador no busca al Salvador. El Salvador, a través de su Espíritu, busca al pecador y nos llama un toque de atención para que nosotros seamos consecuentes con nuestra vida.
Y el Salvador se acerca donde estaba la mujer, débil, anémica, demacrada, sin fuerzas, totalmente desahuciada, inmunda. Y el Salvador en su infinita misericordia se la acerca. Se acerca tanto, hermano, para que ella solamente tenga que tocar su manto. ¿Qué pasó cuando ella toca su manto, hermano? ¿Qué pasó? Al instante. No pasó tiempo, hermanos. Al instante quedó sana. Al instante la lepra del pecado, de la enfermedad, quedó resuelto. Al instante quedó sana de aquel azote. Al instante, hermano, porque ella se aferró a las promesas. La promesa viene, o la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Elohim. Ella había oído hablar de él. Al oír de él, nació en su corazón la fe, la esperanza, la certeza de que solamente él podía sanarle. Y perseveró hasta llegar a tocar el manto. Y el manto no tenía ningún poder para sanar, hermano. El manto no tenía ningún poder. El poder estaba ¿dónde? En la fe de ella. En la fe de ella. Y cuando ella tocó el manto, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El Salvador rodeado de una gran multitud. Y una gran multitud no son 10 personas, hermano. Una gran multitud es una gran multitud. 100, 200, 300, 500, los que fueran. Miles. Miles le seguían. ¿Le tocaban a él? ¿Le tocaban a él? Claro que le tocaban a él de todos lados. El camino no es pavimentado como es aquí, hermano. El camino era de piedras. El camino era dificultoso para caminar. Ahora toca uno, ahora toca al otro, porque no era un camino plano. Pero alguien le tocó con fe. Y aquella mujer le tocó con fe. ¿Qué dijo el Salvador, hermanos? ¿Quién me ha tocado? La mujer pensaba que tocándole solamente ella había sido sanada y quiso callarse, hermano. No quiso dar testimonio de lo que había pasado en su vida. Por temor o por vergüenza, se mantuvo callada. Pero el Salvador sabía que alguien había tocado con fe. Alguien había tocado su manto con fe. ¿Quién me ha tocado? Todo el mundo te aprieta, todo el mundo te toca y tú dices, ¿quién te ha tocado? Vamos. ¿Qué dijo el Salvador? Alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado. Pedro, maestro, si todo el mundo te toca, ¿cómo tú sabes que ha salido poder de ti? Todo el mundo te toca, yo te he tocado. No, alguien me ha tocado con fe, porque ha salido poder de mí. Hay dos toques, hermano. Hay dos toques. El toque casual de Pedro, de Juan, de los discípulos, de aquella gran multitud que seguía al maestro de Galilea, y la fe genuina que mueve montañas. Del mismo modo que hay dos clases de cristianos, del mismo modo que hay dos clases en la sociedad, del mismo modo que solamente está el bien y el mal, en la fe igual, en el toque igual. Pedro y la gran multitud tocaban casualmente
el cuerpo del Salvador. Y tocaban su manto. La mujer no era casual. La mujer no era una cualquiera. La mujer sentía realmente necesidad de ser sanada. La mujer quería que ese hombre que había escuchado que de él tenía poder para obrar y hacer milagros, ella quería también que ese milagro fuera parte de su vida. Y tuvo que perseverar hasta que llegó a tocar el manto. Y tocó el manto y fue sana de aquel azote. Y pensaba ella, ya he cumplido, gracias por haberme sanado. Pero la cosa no terminó ahí, hermanos. La historia no termina ahí. Porque hay dos clases de toques. El toque casual y el toque de la fe genuina. Pregunto, hermanos, ¿acaso Abraham no daba testimonio también de su fe fuera donde fuera? ¿No levantaba él un altar de gratitud al Creador, agradecido por las bendiciones que él estaba recibiendo? La gratitud, hermano, y el testimonio es algo que tiene que ser demostrado. No podemos seguir callándonos. Ya hemos perdido nuestro día de oración y testimonio. Ya no se da testimonio de nada, hermano. Apenas oramos, no hay gratitud por decirle, Padre, te doy gracias porque en esta semana tú has hecho en mí lo que haya sido. No somos agradecidos, hermano. Pero el Creador desea que seamos agradecidos. Que podamos compartir entre nosotros las bendiciones que hemos recibido cada momento. Porque cada uno de nosotros tenemos que estar agradecidos a Él por la salud, por la vida, por todo lo que nos da. Por el conocimiento espiritual que nos revela cada día a través de su palabra. Por esa fe que cada día va aumentando a pesar de que alrededor nuestro pueden caer 1000 o 10.000, pero a ti no te llegará nada. Porque las promesas están ahí, hermanos. Y hay dos toques de fe. Hay dos toques. El toque casual y el toque de la fe genuina. Miren, hermanos, una cita que he extraído del Deseado de todas las gentes, página 312 al 314. Y he extraído lo que he creído a través del Espíritu, lo más oportuno para la reflexión de hoy. Así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. ¿Qué nos dice la pluma inspirada? Hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma, sin tener fe viviente, no vale nada. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son oraciones de rutina? ¿Son oraciones de aquellas que vas a dormir y estás pidiendo por la bendición de los alimentos? ¿Son oraciones que no tienen nada que ver con la realidad de los hechos? El hablar de religión de una manera casual, es decir, hablar por hablar, pero sin fe, porque no hay un cambio en nuestras vidas. El orar sin hambre del alma, ni fe viviente, no vale nada. La fe genuina, dice ella, es vida. La fe genuina es vida. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el caso de esta mujer. Creyó, tuvo fe, perseveró, tocó su manto y fue sana. La fe viva es una experiencia que debe ser en cada uno de nosotros. Pero una fe genuina. No una fe de decir, bueno, yo tengo fe. Y sigo con mis debilidades, o sigo con mis pecados, o sigo con mis cosas a cuestas, pero sigo diciendo que tengo fe.
La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por el cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Esa fe genuina, esa fe que es viva al mismo tiempo, dice que nos tiene que hacer llegar y hacer a cada uno de nosotros ser unas personas vencedoras. Nos tiene que hacer una potencia vencedora. Pero mire lo que dice a continuación, hermano. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. ¿Qué es lo que será más eficaz? El testimonio de nuestra propia experiencia. ¿Qué experiencia? La que el mundo tiene que ver en cada uno de nosotros. La que el mundo tiene que ver. Antes era, ahora ya no soy. Antes hacía esto, ahora ya no lo hago. Antes así, ahora así. Ah, mira cómo ha cambiado fulanito. Mira cómo ha cambiado el hermano Nilo. Ya no es aquel Nilo que yo conocía. Ya no es. Cambió. Cambiamos cada uno de nosotros. Hemos cambiado, hermanos. Hay fe en nuestra vida. Hay esa fe genuina que el Creador quiere transformar nuestras vidas para que nuestras vidas sean un testimonio en aquellos que nos conocen. Sigue diciendo ella, como el pueblo de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio e inscribamos sobre ellas la preciosa historia de lo que Elohim ha hecho por nosotros. Aquí el día del testimonio debía estar la iglesia viva, hermanos, dando gracias al Creador por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque Él nos ha rescatado, hermanos. Nos debe de haber rescatado del mundo, del pecado, de los deseos de la carne para ser diferentes. Y aunque estamos en un proceso de santificación que dura toda la vida, en esa carrera hacia la eternidad, de aquí debían salir palabras de gratitud. Y no de quejas, no de chismes, hermano. No de dimes y diretes, sino palabras de gratitud. Porque de aquí no puede salir cosa buena o cosa mala. De una misma fuente no puede ser agua buena o agua dulce o agua mala. Y si nosotros somos esa luz que el Salvador desea que seamos, tenemos que ser consecuentes y de nuestros labios, de nuestra boca, salir solamente palabras que demuestren que realmente tenemos fe y que el Salvador está morando en nosotros. Un testimonio vivo, una fe genuina es lo que el Salvador desea de cada uno de nosotros. Levantando nuestras piedras de testimonio, las piedras que levantaba también Abraham, las piedras que levantó Jacob, las piedras que levantó su pueblo fiel, las mismas piedras que tenemos que levantar nosotros, hermanos. Hoy levantamos una piedra de testimonio porque hemos vencido este pecado. Gloria a Él. Aleluya. Alabemos a Yahweh. Y el mundo tiene que ver ese testimonio en nuestras vidas. No pueden seguir viéndonos al viejo Ernesto Farga, con aquel carácter insoportable, o con aquellas debilidades que uno pudiera tener, no. Debemos ser nuevas criaturas, ir muriendo cada día al viejo hombre, para que el verdadero Espíritu haga en cada uno de nosotros, por medio de la fe, esa renovación de nuestro entendimiento que nos tiene que llevar a actuar conforme a la voluntad del Creador. La mujer quería marcharse sin dar testimonio. Alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí.
Y El Salvador se encuentra cara a cara, con la frente, con aquella mujer. Y aquella mujer siente que El Salvador está indicándole algo. Y aquella mujer se acerca a los pies del Salvador y le cuenta, ¿qué cosa? Toda la verdad. No tan solamente a él, a oídos de aquella gran multitud que seguía al Salvador. ¿Y qué le dijo? 12 años enferma, con flujo de sangre. He acudido a todos los médicos, nadie me ha curado. Me he gastado toda mi fortuna, estaba desahuciada, estaba a punto de morir. Toqué tu manto y tú me sanaste. Qué testimonio más importante, hermano. En apenas unos versículos, qué historia más conmovedora. Desahuciada por los médicos, despreciada por la sociedad porque era inmunda. Toqué tu manto, no te contaminé y tú me sanaste. El Salvador quería escuchar el testimonio de esa mujer, no para honra de él, sino para que aquellos que estaban a su alrededor supieran que aquella mujer con fe había tocado al manto y había sido sanada y había sido salva. ¿Qué le dijo el Salvador? Ve en paz y queda sana de tu fe te ha salvado. ¿Podríamos decir nosotros como la mujer, nuestra fe nos ha salvado? ¿O estamos todavía cuestionando si vamos o no vamos? Y es posible que cuestionemos, porque si cuestionamos es porque no estamos haciendo la voluntad del Creador. Si cuestionamos de nuestra salvación es porque todavía hay cosas que sabemos que tenemos que dejar, pero que todavía no hemos dejado. Tenemos que encontrarnos como se encontró la mujer, hermano, desahuciada, a punto de morir. Estaba sentenciada ¿a qué? A la muerte. Débil, demacrada, anémica, sin recursos, ya no tenía nada más. La única esperanza de ella o el único consuelo de ella era morir. Pero oye, tiene fe, persevera, toca el manto, es sanada, queda libre de aquel azote y además oye las palabras del Salvador. Tu fe, vete en paz y queda sana de tu azote. Ahora veamos, hermanos, enferma, 12 años, médico. Había gastado todos los recursos, no había sido curada y estaba destinada a la muerte. Ahora yo pregunto a nosotros, hermanos, hoy, ayer fue la mujer, hoy somos cada uno de nosotros. ¿No estamos enfermos? ¿Estamos enfermos por el pecado o no, hermanos? Enfermos. Algunos enfermos físicamente, otros enfermos por el pecado. ¿Acaso no hemos acudido a los médicos? Y aquí los médicos podemos hablar inclusive de parte espiritual. Ir en busca de algún humano para que nos ayude a salir de nuestra crisis espiritual o física. ¿Hemos gastado dinero para conseguir nuestra salud? ¿Estamos abandonados por causa del pecado? ¿Acaso nuestra sentencia no es muerte? ¿Acaso nuestra sentencia no es muerte como la mujer? Sí, hermanos, porque el pecado, la enfermedad del pecado, la lepra del pecado, si no se vence esa lepra del pecado, ¿me va a llevar a dónde? A la muerte. Y el Salvador no desea que nosotros muramos. Por eso nos ha dejado su palabra, para que tengamos fe, porque la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Elohim que nos ha dejado escrita a través de su palabra. Para que al escudriñar esa palabra renazca la fe y podamos acudir al único médico que no ha fallado en ningún caso. El único médico que nos puede curar de nuestra lepra de pecado. La mujer perseveró. La mujer tocó el manto y fue sanada. ¿Acaso nosotros no deberemos también tocar el manto del Salvador? ¿No deberemos seguir perseverando, hermanos, para que esa carga de pecado, para que esa enfermedad pueda desaparecer de cada uno de nosotros y como la mujer que tocó el manto podamos tener la certeza, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sano del azote del pecado? Saben, hermanos, que mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, nuestra lucha más fuerte es contra el pecado. ¿Pero contra qué pecado? ¿Contra qué pecado es el más fuerte que tenemos que luchar? ¿Contra cuál? Contra mi ego, hermano, contra mi yo. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer eso. Mañana voy a hacer esto. Yo. Como Nabucodonosor. Yo. Ese es el mayor pecado que tenemos que entregar a los pies del Salvador. Nuestro ego. Nuestra egolatría. Nuestro ego, hermano. Para permitir que Él pueda tocar nuestro corazón endurecido por el pecado y podamos ser limpiados, podamos ser purificados, emblanquecidos con la sangre del Cordero y podamos, como la mujer, sentir que hemos sido sanados de la carga del pecado que tanto nos ha agobiado. Alza tus ojos, página 160. Algunos dicen, no quieren escuchar nada de Ellen White. Yo les digo, hermanos, que Ellen White no dice nada que no diga la Escritura. No hay nada que no diga la Escritura. Yo no he visto que la Escritura diga blanco y ella diga verde, sino simplemente amplía un poco más lo que dice la Escritura para que nosotros podamos entender quizá un poco más por nuestra mente finita, ¿no? Pero ella en la matutina, alza tus ojos, página 160, dice ella, hermanos, hablando del toque sanador de la fe, cuando nosotros seamos realmente tocados con ese toque de la fe, y como la mujer sintamos que realmente hemos sido sanados de la lepra del pecado, dice ella, entonces, cuando nuestras almas hayan experimentado su toque sanador, seremos atraídos a un estrecho compañerismo con Yeshua y seremos obreros juntamente con Elohim, no solamente para restaurar a los que yerran, para sanar a los quebrantados de corazón, sino también para impartir valor, fe y confianza. ¿Cuándo? Cuando sigamos siendo lo que antes éramos. Cuando sigamos siendo como la mujer antes de tocar el manto. Cuando hayamos tocado el manto. Cuando hayamos sentido el toque del perdón. Cuando hayamos sentido el toque de que hemos sido sanados. Cuando hayamos acudido a Él, al lugar santísimo del santuario celestial, doblando nuestras rodillas, confesando nuestros pecados, llorando inclusive por aquello que hayamos estado cometiendo mal, pidiendo perdón, pidiendo reconciliación, tocando su manto mientras Él está intercediendo todavía en el lugar santísimo del santuario celestial. Y cuando hayamos sentido el toque sanador, cuando hayamos sentido el toque de su perdón, dice que entonces seremos atraídos a un estrecho compañerismo con Yeshua y seremos obreros juntamente con Elohim, no solamente para restaurar a los que yerran, no solamente para traer a aquellos que salieron del redil al redil, no solamente para ellos
sino para sanar, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Sino también para impartir valor, fe y confianza. ¿Cuándo, hermanos? Mientras siga con mi vieja vida a cuestas, mientras siga como si era la mujer antes de tocar el manto, mientras siga con mi carga de pecado, mientras siga siendo como antes era. No, hermano. ¿Cuándo? Cuando hayamos sentido el toque del perdón, cuando hayamos sentido el toque que nos ha sanado, que nos ha perdonado, entonces tendremos un estrecho compañerismo. ¿Con quién? Con Yeshua. Para ser colaboradores, ¿con quién? Con Elohim. ¿Para qué? Para proclamar al mundo el último mensaje de amor y de misericordia. Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuándo? Cuando seamos luces, hermano. Mientras, no vamos a tener poder para predicar. Mientras, la gente no se va a convertir, hermano. Al contrario, va a ser un oprobio. Predicar lo que no vivimos. Hablar de lo que no vivimos. Tenemos que ser de una vida, como dice el apóstol Pablo, irreprensible como judío. Nosotros igual, hermano, hoy como verdaderos creyentes debiéramos estar imitando ¿a quién? ¿Al carácter de Satanás o al carácter del Salvador? Al carácter del Salvador, hermano. ¿Para qué? Para que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Y sed santos como yo soy santo, dice el Salvador. Pero ¿cuándo tendrá eso realidad, hermano? ¿Cuándo? Cuando hayamos sentido el toque sanador en nuestras vidas. Cuando hayamos hecho como la mujer con flujo de sangre. Cuando a pesar de todas las adversidades que hay a nuestro alrededor, sigamos perseverando en el mismo barco que el Creador conduce, con la seguridad que nos va a llevar hasta buen término, hermano. De eso no me cabe ninguna duda. Y contra ese barco Satanás lucha. Contra ese barco Satanás quiere hundirlo. No toques. Eres inmunda. Eres esto, eres lo otro. No, hay que perseverar. ¿Dónde está la verdad? Ahí tengo que perseverar. La mujer sabía que el Salvador tenía la verdad. La mujer sabía que aquel hombre le tenía poder para sanarla. La mujer acudió al único médico que le podía sanar. Si tocare solamente el manto, seré salvo. ¿Por qué? Porque solamente él habló palabras como este hombre nunca ha hablado. Y el mundo tiene que escuchar de nosotros esas palabras, hermano. Y contra este pueblo, Satanás está lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros hemos sido llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellen White dice que cuando hayamos experimentado ese toque sanador, seremos atraídos a un estrecho compañerismo con Yeshua y seremos obreros juntamente con Elohim, no solamente para restaurar a los que hierran, para sanar a los quebrantados de corazón, sino también para impartir, ¿qué cosa? Valor, fe y confianza. No solo de boca, hermano, de hecho. Hay que vivir de acuerdo a lo que sabes. Para que tu vida sea un testimonio real. Para que cuando digas algo, tu propia fe pueda motivar a que otros sigan tu ejemplo. ¿Pero de qué me sirve hablar de fe si no tengo fe? ¿De qué me sirve decir algo cuando no lo vivo, no lo practico? Y hay dos versículos en los cuales termino la reflexión de hoy, hermano. Uno lo hallamos en Salmos capítulo 51, verso 13. Un versículo y un salmo que me encanta, hermano. El Ewan dice que cuando hayamos sentido el toque sanador, entonces cuando estaremos facultados para poder enseñar a los demás, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿qué dice el salmista David?
Después que le dice, crea en mí, oh Elohim, un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí, perdona mis rebeliones, perdona mis pecados. ¿Qué dice él? Entonces, ¿qué dice? Entonces, ¿qué dice? Enseñaré a los transgresores, ¿qué? Tus caminos. ¿Y qué dice a continuación? Y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo? Cuando David se sintió perdonado. Cuando David se sintió libre de la carga del pecado. Cuando David tuvo el toque sanador de saber que había sido perdonado. Y cuando David reconoce sus pecados y los confiesa y se siente perdonado, es cuando dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán ¿a quién? No a la iglesia, hermano, a Él. Y nosotros tenemos que acudir a Él. A través de la iglesia, por supuesto, que es el lugar que Él establece aquí en la tierra. Pero la iglesia no me salva, me salva Él. A Él tengo que acudir. ¿Cuándo? Cuando yo haya sido perdonado. Cuando mis pecados hayan sido abandonados. Cuando yo haya hecho una confesión de mis pecados. Cuando yo diga, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Quita de mí esa carga de pecado. Perdóname por haber cometido lo que haya cometido. Límpiame de mi maldad. Purifícame con hisopo y seré más blanco todavía. ¿Con qué finalidad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que podamos enseñar a los pecadores el camino de la verdad y los pecadores, los transgresores, se conviertan a Él. Y esa es la fe que debe mover montañas, hermano. Esa es la fe que el Salvador desea de cada uno de nosotros. No hay vuelta de hoja, hermano. Los redimidos van a tener fe o no van a tener fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿recuerdan Lucas 18:8? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo concluye el mensaje de los tres ángeles? ¿Cómo concluye, hermana, el mensaje de los tres ángeles? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 14, verso 12? Aquí están los incrédulos. Aquí están los que no tienen fe. La paciencia de quién? De los santos, de los apartados. ¿Quiénes? ¿Y la fe? Los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. ¿Hay que tener fe o no hay que tener fe, hermano? ¿Hay que tener fe como la mujer? Por supuesto que sí, hermano. Y la fe me tiene que obrar. La fe me tiene que actuar. La fe me tiene que llevar a hacer obras de arrepentimiento. E inclusive ver un enfermo dentro de la iglesia o un necesitado y sentir dolor y ayudarle. Ponerme en el calzado de él para que yo pueda entender qué es lo que está sufriendo o qué necesidad tiene. Pero si digo que tengo fe y no tengo obras, es muerta. Y la fe sin obras no me va a salvar. El mensaje angelical termina, aquí está la paciencia de los santos, de los que están apartados de este mundo, de los deseos de la carne, del mundo. Los que guardan los mandamientos, no solamente los 10, los mandamientos de Yahweh, y tienen ¿qué cosa? La fe de, no en. Hay muchos que dicen, yo tengo la fe en, pero la fe en no me va a salvar. Porque es la fe de, la fe que tuvo él. Y cuando uno estudia su vida, hermano, me vienen las palabras ahora que dijo el Salvador, ¿no? Cuando
los discípulos de Juan el Bautista fueron enviados al Salvador. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? El Salvador no les dijo nada. A la conclusión del trabajo de cada día, ve y decirle a Juan lo que habéis visto. ¿Y qué es lo que ellos vieron? Los sordos, los ciegos, ven, los cojos, andan. Los leprosos son sanados. Los muertos resucitan. ¿Y qué? Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Esa es la fe que debemos tener nosotros, hermano. La fe que obra por amor y purifica el alma. Y el Salvador está dispuesto a derramarnos su propia fe si hacemos nuestra voluntad confiando en Él, para que lo que Él hizo, nosotros también lo hagamos. Cosas mayores que estas haréis. Y Satanás nos está ganando la delantera, supuestamente haciendo milagros, cuando esos milagros debieran de hacerlos. ¿Quiénes? El pueblo que el Creador tiene hoy en la tierra. ¿Acaso Pedro no hizo milagros? ¿Pablo no hizo milagros? Sí, hermano, pero no para la gloria de Él, no para la gloria de la iglesia, para la honra y gloria de aquel que debe recibir todo honor y toda alabanza. Ahora yo pregunto, ¿estamos nosotros preparados para poder recibir la lluvia de bendiciones que el cielo está dispuesto a derramar sobre aquellos que realmente tengan la fe de Yeshua en su vida? ¿Estaremos dispuestos como la mujer a acudir al único médico que nos puede dar el perdón de nuestros pecados y que podamos escuchar la respuesta? Vete, tu fe te ha hecho sano, quedas libre de tu azote, quedas libre del pecado que tanto ha asediado tu vida. Estamos dispuestos a reconocer que solamente a través de Él podemos recibir el perdón. Y mientras Él todavía está intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial, es la única alternativa y posibilidad para que nosotros podamos dejar la carga de pecado, la muerte que nos rodea, para poder encontrar en el Salvador las palabras de fe, de esperanza. Vete, tu fe te ha sanado, quedas libre del azote.